Bueno, ahora sí, jóvenes y jovenas, comenzaremos más lo que tenemos programado el día de hoy. A ver, como la camarita está. Ay, sí, ahora sí, todo está más bonito. Ya, entonces, bueno, hablábamos la otra vez y tal vez no me supe expresar bien. En todo caso, no estaba conforme con mi explicación. Era esto, vamos a recapitular brevemente para pasar ya a otra cosa. Esto de la tecnoestructura y el consumismo. Tal vez sería mejor resumirlo como el capitalismo de la vigilancia, que es el texto de Shoshana Zuboff, que es un texto muy interesante, muy bien escrito, por cierto, y que es muy fácil de leer. Entonces, si tiene ocasión, léanlo, porque es un texto largo, ciertamente, pero plantea cosas muy, muy interesantes y hace reflexionar sobre muchas cosas que vivimos en nuestro cotidiano. Entonces, el capitalismo de la vigilancia es prácticamente eso, el hecho que estemos conectados de manera constante y que estemos siendo bombardeados de publicidad de manera constante. Tanto así que ya hay una intromisión muy clara en lo que es la vida privada. Es decir, estamos siendo monitoreados de manera constante. Y por más que aplicaciones como WhatsApp establezcan que están cifrados de extremo a extremo, su nivel de confiabilidad no es tan certero como se suele decir o como lo quisiera mostrar. Se pueden recuperar las conversaciones de WhatsApp, eso no es ningún problema. Y es más, no es una casualidad que finalmente cuando uno tiene sobre todo conversaciones en grupos y se hablan de determinados temas, casualmente llegan publicidad un tanto relacionados a esos temas. No es una casualidad para nada. Y lo mismo pasa en Instagram, lo mismo pasa en Facebook, finalmente es la misma compañía. Twitter funciona de otra manera, pero ahora, bueno, Twitter se está yendo al diablo, aparentemente, porque, bueno, se toman malas decisiones, y cuando se toman malas decisiones, pues todo se va al diablo, es así nomás de simple. Podrás ser el tipo más brillante del mundo, si no sabes administrar correctamente, pues todo se va al diablo. Entonces, la idea de finalmente todas estas redes sociales que han generado una situación de vigilancia constante, donde de manera permanente nosotros le decimos al mundo, y además de buena gana, qué hacemos, dónde hacemos y con quién estamos haciendo. Entonces, es bastante claro que finalmente las compañías, las grandes empresas a nivel internacional van a utilizar esta información para su propio beneficio. Y no nos vamos a restringir porque finalmente las redes sociales tienen el principal anzuelo para captar a las personas. Y eso es nuestro propio ego. ¿Por qué? Porque utilizamos las redes sociales. ¿De qué manera? No tanto para conectar con las personas, sino las vamos a utilizar para mostrarle a todos los demás los maravillosos logros que he conseguido a lo largo de mi vida. Y voy a construir dentro de la red social un altar a mi propia magnificencia. Y por lo tanto es una exaltación del narcisismo en su más pura esencia. Y ese es el principal anzuelo. Finalmente, ¿qué individuo no se va a ver tentado de mostrar al mundo el diploma que acaba de conseguir, el reconocimiento que acaba de recibir, la casa que se acaba de comprar, o a su bebé rechoncho que está ahí con sus cachetes bien bonitos y que se está babeando en la foto? Pero es el bebé, es bonito. Nadie puede decir, no, ese bebé es horrible, no, se va a ser condenado y vapuleado de manera muy, muy cruel, ¿no? Entonces, nadie se va a resistir a todo eso. Estamos dispuestos a mostrar al mundo nuestros logros, las cosas que hacemos. Ahora es cierto que en regla general, sobre todo los jóvenes, comparten memes y cosas medias absurdas, pero igual al compartir estas cosas va generando, ¿no? Cierto tipo de datos que van a ser recolectados por determinadas empresas. Ahora también los jóvenes plantean, ay, sí, estoy con mi amorcito en tal restaurante y colocan el restaurante, todo eso es publicidad gratuita. Entonces, no se olviden, ese es el principal anzuelo. En las redes sociales, y es eso lo que debemos tomar en consideración, nosotros somos el objeto en venta. Y lo que está en venta son nuestros datos, inclusive los más personales y los más delicados. Porque no nos vamos a contener, subimos fotos, linkeamos lugares. Una persona finalmente desequilibrada puede seguir efectivamente el itinerario de una persona que publica de manera muy cotidiana todo lo que es en su vida. En Twitter la gente no publica tanto, o sea, fotos y esas cosas, pero sí publica demasiado lo que está haciendo ese rato. Entonces se vuelve una especie de diario íntimo, que es público, ¿no? Es accesible a todo el mundo. Entonces, el capitalismo de la vigilancia es el famoso libro de Shoshana Zuboff. Es un libro excelente, se lo recomiendo a todos. La sociedad teledirigida es un texto de los años 2000 ya. La sociedad teledirigida es el texto de Giovanni Sartori. Esto es un texto de los años 90
y habla de la incidencia que tienen los medios de comunicación, sobre todo al momento de emitir un voto. Finalmente, nosotros no votamos por una propuesta política, votamos por un candidato y no vamos a votar por lo bien que habla, no vamos a votar por el hecho que habla bien, por el hecho que tiene un programa coherente, no, vamos a votar por este candidato en particular porque nos parece simpático. Y por lo tanto, todo el objetivo de estos medios de comunicación es construir un candidato que sea simpático. Ustedes saben, además llevan marketing político y social, entonces normalmente deberían saber esas cosas. Es lo bueno, ¿no? En la mención ustedes llevan todo eso, hacen profundidad un poco más en el ámbito político, porque es gerencia pública, entonces no queda de otra. Entonces, la sociedad teledirigida es básicamente eso, donde finalmente la democracia se ha convertido en un concurso de popularidad, en la cual escogemos no al mejor candidato, escogemos cuál es el candidato más simpático, el que hace mejores chistes, el que sonríe mejor, el que posa mejor para las cámaras, el que se muestra más afable y demás. Entonces, esto parte de un estilo de la política que surge en los Estados Unidos. Esto se ve mucho en marketing político. Es la primera gran campaña política del siglo XX, la campaña de Eisenhower. Y ese famoso eslogan, I like Ike. Entonces, y es la primera vez que efectivamente un candidato hace estos baños de gente, ¿no? Donde va, está con la gente, abraza a las personas, agarra al niño, lo besa, así como lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, que alzó una persona, que él pensó que era un niño, pero era un enano, y lo alza como si fuera niño, ¿no? Entonces, es muy chistoso. Y la política se ha convertido en eso, en un chiste de muy mal gusto, pero chiste al final. Nos hace reír, nos entretiene, es la sociedad del espectáculo, donde finalmente vemos estos debates presidenciales donde se intercambian insultos y no ideas. Y en eso se ha convertido la política. Entonces, es un chiste mal contado, es un chiste de muy mal gusto, pero al fin y al cabo nos entretiene y estamos dispuestos a ver los entretelones de la política y ver cuál es el candidato que ahora va a lanzar o va a espetar el nuevo insulto. Y lo estamos viendo hoy en día. Hoy en día es una chacotada, pero total, lo que está pasando en la política. Todos los días es que el insulto esto, que el Evo, ¿no? Que el Arce, que Camacho, que la Choca. Y eso es la sociedad del espectáculo. Estamos viviendo una telenovela apasionante y todos los días encendemos el televisor para ver las noticias y ver la continuación de esta novela, de esta tragicomedia que llamamos Bolivia. Entonces, es un poco grave el asunto este. Yo estoy un poco más animado porque he descansado más, me siento mejor, el bien estaba, Dios mío, mátenme, porque no nos olvida, somos seres humanos, ¿no? La vida nos pasa factura, tenemos semanas difíciles, pues reaccionamos mal. Ese es el gran problema, ¿no? Finalmente existe un componente evidentemente subjetivo que no podemos controlar. Eso es la sociedad teledirigida. Y la tiranía del algoritmo no es un libro que yo quisiera escribir. Y en cuanto termine mi libro de políticas públicas, tal vez escriba algo con relación a todo eso. Ustedes saben, el algoritmo es eso, calcula probabilidades. Ah, si te ha gustado esta publicación, tal vez te van a gustar estas más y te bombardea de eso, ¿no? No tanto así que ya no sales de esas publicaciones. Y es un poco difícil romper el algoritmo y buscar contenido más allá de las propuestas de siempre. Uno se cansa. Yo, por ejemplo, me canso de ver siempre las mismas cosas, ver las mismas sugerencias, por lo menos en YouTube. YouTube, que sí es mi canal de entretenimiento. Yo veo mucho YouTube porque son en regla general videos cortos y me divierte, en regla general. Me divierte y hay gente muy habilidosa que hace muy buenos análisis de películas, ¿no? De discos, de cómics, y lo hacen muy bien, ¿no? Hay gente y me impresiona porque muchos de ellos son jovencitos y revelan mucho talento y mucho conocimiento detrás, y eso está muy bien. Y por eso me entretiene, ¿no? TikTok no me entretiene tanto porque es muy cortito, ¿no? Son videos, es más para ver pelados, ¿no? Como dice mi amigo, pero bueno, cada quien tiene sus gustos. En fin, entonces la tiranía del algoritmo consiste justamente en un mecanismo de sujeción y obediencia. Nos están induciendo a pensar de la misma manera, todos. Hay un cierto discurso que se ha instaurado y todo lo que se aparta de ese discurso está muy mal visto y desde luego esto está encajado en lo que conocemos como lo políticamente correcto. Hay que estar en esa franja de lo políticamente correcto y si uno quiere generar contenido, por ejemplo en el Internet, uno tiene que enfrascarse en ese políticamente correcto. Yo, que soy un poco más viejo y que he visto el nacimiento del Internet
he visto cómo el Internet ha evolucionado de ese espacio muy libre a un espacio cada vez más y más restringido. Hoy en día, por ejemplo, encontrar discos piratas en el Internet es ya cada vez más complicado. De que existe, existe, pero cada vez es más complicado. Las páginas se caen con mayor frecuencia, hay que buscar otro tipo de servidores, están las páginas rusas que siguen funcionando, aunque también arrastran una serie de virus, pero cada vez más complicado. Cuando yo estaba en la universidad, hace más de 20 años atrás, pues era mucho más fácil conseguir material, ¿no? Todo estaba a disposición en Internet y era material plenamente gratuito. El Internet funcionaba como un espacio de intercambio y de trueque, donde finalmente las personas lo único que esperaban a cambio de las cosas que subían era que tú subas también contenido, nada más. Hoy todo es prácticamente pagante y todos los contenidos están disponibles, pero hay que pagar. Y lo mismo pasa con las revistas y las publicaciones. Hace tan solo unos 10 años atrás, todo el contenido era eminentemente público, gratuito, estaba al alcance de todo el mundo. Hoy, si uno quiere ir un poco más lejos e indagar un poco en revistas un poco más especializadas y más serias, además, hay que pagar, hay que comprar una suscripción. Entonces, el Internet se ha convertido en un espacio que de ser un espacio de intercambio y de trueque, ahora es un espacio eminentemente capitalista, donde hay un montón de gente que está ganando muchísimo dinero con todo esto. Entonces, debemos tomar en consideración la tiranía del algoritmo. El gran problema, por lo menos desde mi enfoque, es el hecho que nos induce a pensar de la misma manera y nos induce a acatar las mismas cosas, a consumir los mismos productos y a vapulear a las personas que se aparten de esta normalidad impuesta. Y esto me parece que es un instrumento de sujeción y de control que induce a las personas a comportarse y a pensar de cierta manera, y esto los pone al servicio no de un Estado, no de un partido político o de una ideología, los pone al servicio del mercado y se vuelven estos agentes del mercado que reproducen esta lógica capitalista de manera constante. Ahora, el capitalismo no es algo bueno o malo en sí. El capitalismo es el resultado finalmente de decisiones que también van a afectar las decisiones públicas, las decisiones políticas que se toman en diferentes sistemas, ¿no? Políticos. Entonces, ¿por qué les hablo de todo esto? Porque el rol finalmente del Estado es establecer un equilibrio entre lo público y lo privado. El rol finalmente de los estados, de cualquier estado, es generar mayor regulación en caso de que existan desequilibrios. Cuando hay monopolio, el estado tiene que venir y romper el monopolio. Cuando finalmente hay mucha especulación de precios, el estado tiene que venir y romper la especulación de precios. Cuando finalmente las empresas comienzan a hacer lo que le da la gana desde el punto de vista laboral, el Estado tiene que venir y poner un poco de orden. ¿Cuál es el problema que vemos hoy en día? Es que los estados a nivel general no tienen poder. Las empresas sí lo tienen poder mucho más grande que los estados y por lo tanto pueden doblegar las decisiones de los estados para poder implementar políticas públicas que nos benefician al conjunto de nosotros, ciudadanos, sino que benefician al conjunto de unos cuantos empresarios inescrupulosos que siguen generando más y más dinero a costa de la biodiversidad, a costa del equilibrio ecológico, a costa de finalmente la explotación laboral. Las condiciones laborales, por lo menos en los países en vías de desarrollo, se han degradado considerablemente en los últimos 20 años. Eso es bastante claro. Y ni qué decir lo que pasa en el África o lo que pasa en partes de Asia, donde finalmente tenemos una situación de explotación laboral cada vez más aguda e inclusive una situación de semi-esclavitud. Existen las redes de trata y tráfico de personas y si bien nos asociamos de manera muy frecuente, muy estrecha al comercio sexual, también están personas que se las traslada de un país a otro para ejercer un trabajo forzado. Es el caso de miles de bolivianos que trabajan, por ejemplo, en Argentina hasta no hace no mucho tiempo atrás y que trabajaban en fábricas textiles con una paga simbólica en situaciones total y completamente infrahumanas. Y ese es el modelo chino, por ejemplo, el modelo chino que se ha convertido en el atelier, ¿cómo se dice atelier? Pues, bueno, no sé, en el, bueno, no sé, se ha convertido en el fabricante del mundo, para plantearlo de alguna manera. La China se ha convertido en el fabricante del mundo, ¿por qué? Porque tiene una mano de obra extremadamente barata y tiene la mayor cantidad de mano de obra en el mundo. Entonces, una situación también de semi-esclavitud, donde finalmente a los obreros se les paga básicamente 50 centavos de dólar al mes.
y viven hacinados en cuartos de 9 metros cuadrados, viven hasta 16 personas. Es decir, son condiciones muy, muy fuertes y no se les paga absolutamente nada, nada de derechos sociales, ni beneficios sociales, ni nada, ¿no? No se les paga absolutamente nada. Reciben una paga simbólica que les sirve para alimentarse más o menos. Efectivamente, el Estado les da la vivienda, pero tienen que compartir con 16 personas más un cuartucho de 9 metros cuadrados y se podrán imaginar la situación horrenda que es vivir con tanta gente en un espacio tan pequeño. Pero bueno, es el modelo chino y el modelo chino funciona bastante bien y los productos chinos han invadido el mundo. Los textiles chinos han arrasado con las industrias textiles a lo largo del mundo y desde luego es ahí donde el Estado tiene que intervenir. Lo que pasa en la Unión Europea. La Unión Europea, si bien no es un Estado como tal, sí tienen políticas comunes que han tratado en la medida de lo posible de restringir, por ejemplo, la inmensa cantidad de textiles chinos que están ingresando en Europa y han colocado sus barreras arancelarias, ¿no? Aquí no se entra y se entra, tienen que pagar más para que sean competitivos con la industria textilera que ya está vigente en Europa. Y por lo tanto, la Unión Europea se ha convertido en un espacio eminentemente proteccionista, así como funcionan prácticamente todos los bloques de integración. Entonces, ese es el rol del Estado. El rol del Estado es imponer orden cuando hay demasiado desorden, para plantearlo en términos demasiado simples. Hay una situación de abuso, el Estado interviene. Hay una situación de decaimiento de los derechos humanos, de decaimiento de los derechos laborales, el Estado tiene que intervenir. Pero el Estado solo puede intervenir siempre y cuando tenga poder, capacidad de acción. Y si no lo tiene, pues va a ser muy difícil. Y hoy en día las acciones se delimitan a la enorme cantidad de dinero que se maneja. Las empresas, las grandes multinacionales, estas grandes corporaciones, pueden hacer lo que bien les dé la gana porque pueden comprar todo lo que vean conveniente. Ahí ya no hay ningún tipo de restricción. Se puede comprar y los escándalos de corrupción están en todo lado. La Comisión Europea, que oficia como un poder ejecutivo dentro de la Unión Europea, se ha visto envuelta en escándalos de corrupción muy fuertes en los últimos años. La corrupción está en todo lado y la corrupción genera beneficios siempre desde el punto de vista egoísta para unos cuantos en detrimento de la mayoría. Y por eso el rol del Estado tendría que reforzarse, porque el rol del Estado es proteger los intereses de las mayorías. Ese es el asunto. En fin, los servicios en línea, las nuevas tecnologías, ya investigación y desarrollo, de eso ya hemos hablado, no vamos a ahondar en mayores detalles. Y ahora sí vamos a entrar a salud y educación, que son las dos grandes interrogantes, que son los últimos dos temas que vamos a avanzar con un poco más de detalle. Sí, nomás, ese es el asunto. Y desde luego, siempre que tengan preguntas, pues pueden consultar en cualquier momento. No se olviden que tenemos un parcial que se va a realizar el 5 de diciembre, que es oral, va a ser presencial, y les voy a dar un instructivo de cómo va a estructurarse, ¿no?, el parcial, para que sepan más o menos a qué tenerse y puedan prepararse. Entonces, educación, entonces. Entonces, ¿qué es lo que dice la Constitución Política del Estado y la ley en consecuencia, la famosa ley de Avelino Signani y Lizardo Pérez? El derecho a la educación está sustentada directamente por el Estado. El derecho a la educación la garantiza ¿quién? El Estado. El Estado garantiza la educación, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, el Estado, lo siento, siempre hablo un ratito bien y después me comienzo a atorar, en fin, todo es una vaina. Fue mal construido y voy a reclamarle al creador cuando lo vea cara a cara. En fin. Entonces, ¿por qué el Estado garantiza el derecho a la educación? Porque el Estado tiene que generar igualdad de oportunidades. No puede haber igualdad de oportunidades si finalmente no todos competimos con las mismas herramientas o las mismas armas. Y la principal arma o herramienta para hacerse camino en la vida es la educación. El Estado tiene que garantizar una educación, pero de calidad, para que las personas puedan obtener un trabajo también de calidad. Y ese es el asunto. Por eso estudiamos, al fin y al cabo. Por eso entramos en la universidad, nos partimos el lomo, después hacemos diplomados, especialidades, maestrías, algunos llegarán hasta el doctorado.
con la idea de conseguir pues un buen trabajo, con la idea de tener una estabilidad laboral, con la idea de tener un sueldo adecuado en función a mis propias capacidades, en función al talento que yo he cultivado a lo largo de todos estos años. Y todavía hacemos esta asociación entre educación y buen trabajo. Es uno de los grandes problemas que se ha evidenciado durante estos largos años del gobierno del MAS, es que hay un desprestigio cada vez mayor hacia los profesionales. Es lo que dice nuestro buen amigo el vicepresidente hoy en día, que le ha dado duro a los profesionales. ¿Qué enseña una universidad? Enseña a robar. ¿Qué es pues un profesional? Un profesional en robar. Y nos desprestigian de esa manera, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a ir a estudiar? ¿Para qué van a entrar a esa universidad si es un ámbito tan corrupto? El Juan Ramón Quintana decía lo mismo, ¿no? Hace 2 días atrás, ¿no? En la universidad, ¿para qué van a entrar a la universidad si la universidad es corrupta? La universidad es un ámbito de negociados, donde hay puros dinosaurios que les importa un pepino todo. Entonces, ¿para qué vamos a entrar a la universidad? Ah, qué bonito. Entonces, hemos visto un enorme desprestigio de los profesionales, porque efectivamente hoy en día para conseguir un buen trabajo no hace falta entrar a la universidad. Lo que hace falta para conseguir un buen trabajo es militar en el partido. Y eso se reduce prácticamente todo. Militas en el partido, muestras que manejas bien el discurso, te sabes manejar bien, tienes tus relacionamientos, vas a tener tu peguita. Y de esa manera se distorsiona esta misma visión que tenía el Estado de garantizar que todos tengamos un acceso adecuado a la educación. Hoy en día no importa si tienes un acceso adecuado a la educación. Lo importante es que milites en el partido. Sepas o no sepas escribir, sepas o no sepas hablar, sepas o no sepas de política, lo importante es que contribuyas al partido. Y demuestres que estás contribuyendo al partido. Y nada más. Y si no has demostrado, efectivamente el partido te va a retribuir con una peguita. Y si no hay pega disponible, vamos a crear una nueva pega. Y el gran conflicto que tenemos hoy en día dentro del MAS es por pegas. Tenemos dos más, tenemos dos bloques dentro de este partido de gobierno. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar que en 2019 hubo un bloque que huyó, salió del país, se fueron. Y un bloque suplente se quedó aquí en Bolivia y dio la cara por su partido. Y esto ha generado enormes tensiones. El propio Arce Catacora se fue también a México. En ningún momento se lo persiguió, él salió, las cámaras estaban ahí, salió, decidió irse. Y la mayoría de los masistas de esa cúpula masista se fueron. Esto ha generado un enorme malestar dentro de las filas del MAS, porque no es el discurso que se ha manejado, el discurso era luchar hasta el final. Y si tenían que morir en las calles, lo iban a hacer, porque eso era parte del adoctrinamiento político, eso era parte de ser un soldado de la revolución. Para eso los habíamos formado, y he visto cómo han formado las bases masistas. A las bases masistas se las formaba de esa manera para que sean soldados de la revolución y en caso de peligro salgan a las calles a defender al líder máximo de la revolución, a Evo Morales. Porque había que dar la vida por el proceso de cambio. Había que demostrar convicción revolucionaria y eso implica que yo voy a salir con mi fusil y voy a morir luchando por una causa. Pero ellos se fueron. No lucharon en ningún momento. Y esto ha generado pues enormes problemas dentro del seno del MAS y por eso hoy en día tenemos estas pugnas. Hay gente que dice, un momentito, nosotros nos hemos quedado, merecemos también nuestras pegas. ¿Dónde están los ministerios que nos han prometido? ¿Dónde están los autos y los beneficios que nos han prometido? ¿Dónde están las secretarias y los beneficios que nos han prometido? Ese es un enorme, enorme problema. Entonces, el Estado tiene que garantizar el derecho a la educación para que todos podamos competir con las mismas herramientas y podamos tener la posibilidad de conseguir un trabajo digno. Esa es la idea. La idea es de reducir la brecha que separa el campo y la ciudad, reducir la brecha que separa a las personas de ascendencia indígena con las personas que vienen tradicionalmente de hogares acomodados. Esa es la idea. Porque finalmente, ¿para qué van a estudiar nuestros hijos para que no sean como nosotros? Es el discurso de Felipe Quispe. No, yo estoy luchando, es lo que dice en esa famosa entrevista con Amalia Yapando. ¿Por qué? ¿Por qué quiere colocar una bomba? Porque yo no quiero que mi hija sea su empleada, así de simple. Quiero que las cosas cambien, quiero que los indígenas tengan dignidad, que puedan acceder a una buena educación, puedan ser también licenciados, doctores, ingenieros, y puedan tener un buen trabajo, un trabajo digno como cualquier otro. Está bien.
Nadie lo va a negar, claro que la posición de Felipe Quispe era demasiado radical, ¿no? Pero de que tenía un punto ahí, bastante claro, ¿no? Y en ese momento Felipe Quispe era más joven, ¿no? Era muy carismático, ¿no? Sabía hablar con mucha elocuencia, ¿no? Con ese su acento eminentemente aymara, pero hablaba muy bien en ese momento y claro, la gente, todos nosotros aplaudíamos como pocos. ¿No? Sí, bien, Felipe Quispe, qué capo, sí, hay que seguirlo. Pero bueno, ese es el asunto. El derecho a la educación en Bolivia siempre ha sido algo restringido. Quienes estudiaban eran parte de la élite, nada más. El acceso al colegio y el acceso a la universidad estaba construido a un grupo muy reducido de la población. De los prestigiosos, pasti- de los prestigiosos pasillos de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés salió la élite política que gobernó este país durante las primeras décadas del siglo XX. Toditos eran abogados. Aniceto Arce, Ismael Montes, Eliodoro Villazón, toditos eran abogados. Abdón Saavedra, no, todos eran abogados. Y es la élite política que salió de la prestigiosa Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. Esto va a cambiar con la Revolución del 52, porque la Revolución del 52 va a consolidar el concepto de la universidad pública. Tenemos ya un colegio público, ahora tenemos una universidad pública y por primera vez los indígenas que vienen del área rural tienen la posibilidad de ingresar a la universidad y ser profesionales. Y va a surgir una primera gran generación de intelectuales aymaras que van a generar un proyecto político que se va a llamar el catarismo. Y el MAS es una consecuencia directa de ese catarismo lejano, ahora ya lejano. El derecho a la educación lo tiene que garantizar el Estado porque nadie más lo va a garantizar. El Estado tiene que generar situación de igualdad para todos, porque al fin y al cabo cualquiera debería tener la posibilidad de estudiar y de conseguir un buen trabajo. Ustedes saben que en cuestiones laborales estamos muy retrasados y lo que más ha crecido es la informalidad, porque trabajo no hay en ningún lado. Y es bien complicado conseguir trabajo. Desde luego en la administración de empresas sí se va a conseguir mucho trabajo porque todo el mundo necesita administradores, pero el país también necesita matemáticos, necesita estadísticos, necesita antropólogos, necesita literatos, historiadores, necesita de todo, salvo que en esas profesiones ahí efectivamente el campo laboral es mucho más reducido. Y eso es algo un poco complicado. Tenemos demasiados abogados, tenemos demasiados contadores, demasiados administradores y genera un desequilibrio enorme. Entonces, debemos tomar en consideración esos aspectos que constriñen y restringen finalmente las decisiones que vamos a tomar dentro del campo laboral. Eso es algo grave. La educación está directamente ligada a un trabajo. Lo asociamos de esa manera hasta el día de hoy. Estudiamos, ¿por qué? No por amor a la camiseta, no porque quiera saber mucho, no porque quiera ser un erudito. Estudio porque quiero conseguir un buen trabajo y se acabó. Y sé que me van a pedir en algún momento el título, me van a pedir especialidad, me van a pedir maestría y voy a conseguir todo esto. Porque el tener maestría me garantiza que voy a ganar tal cantidad de dinero. Pero hoy en día nada lo garantiza. Y lo que tenemos es un alto índice de informalidad en el cual pues hay mucha gente que gana más que los profesionales. Porque no se olviden que Bolivia, por una cuestión de austeridad, estableció un tope salarial que ya no se respeta, pero que se cumple para determinados individuos, para nosotros como profesionales. Para nosotros como profesionales tenemos un tope salarial. Y el tope salarial, pues dice, no, usted ya no puede ganar más de esto, ¿no? Y si usted gana más, tiene que renunciar a una pega, tiene que renunciar a sus beneficios sociales, pero no puede ganar más. Y sin embargo, ese tope salarial no se respeta. Sabemos que tanto en YPFB como en otras empresas estatales hay gente que gana mucho dinero, 150.000 bolivianos mes. Entonces genera un enorme desequilibrio. No se olviden que la escala salarial tiene que ser una escala progresiva, es decir, entre el escalafón más bajo y el escalafón más alto no tiene que haber una distancia de 10 veces más. Es decir, entre el escalafón más bajo, pues el jefe ganará 10 veces más que el portero, ¿no? Y hasta eso, y hasta ahí. No podría ganar más, porque la escala tiene que ser proporcional, tiene que ser progresiva y tiene que estar acorde a las condiciones del país.
Es ahí donde interviene el Estado. El Estado establece este tipo de regulaciones. Pero bueno, el Estado hoy en día cumple otro tipo de funciones. Entonces, la educación, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo que plantea la Constitución Política del Estado? La educación es universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora, intercultural, plurilingüe, liberadora, revolucionaria, antiimperialista, despatriarcalizadora, crítica y solidaria. Pues un montón de cosas, le ponen un montón de apelativos, que es el estilo de la Constitución Política del Estado, una serie de apelativos muchas veces vacíos porque no tienen mucho contenido y no tiene mucho contenido teórico porque se ha escrito muy poco a través de todo esto. Ya, universal porque es accesible a todo el mundo. Democrática, ¿por qué? Porque finalmente el objetivo de la educación es formar ciudadanos y por lo tanto hay que inculcar valores cívicos a nuestros niños desde bien chiquititos. Por eso en el Japón, ustedes lo saben, es el ejemplo archiconocido, ¿qué pasa? En los primeros años de formación en colegio, a los niñitos se les enseña a llegar a la sala en la cual van a pasar sus clases a limpiar toda la sala. Llegan a limpiar, no llegan a aprender, llegan primero a limpiar. Una vez que han pasado todas sus clases, lo siento mucho. Una vez que han pasado ya todas sus clases, pues se queda un momento más para limpiar nuevamente el aula en el que han utilizado. Y de esa manera se les enseña a los niños las responsabilidades. Fundamental. Aquí a los niños pues, les importa un pepino, ¿no? Ustedes ven, salen a la calle, ven una inmensa cantidad de basura que se genera todos los días. Y esos son los valores que les inculcamos a los niños. Ya has tomado pipi, food, lo botamos aquí a la calle, ¿qué me importa? Has terminado tu helado, lo botamos ahí en la calle. Y son los valores que inculcamos a nuestros hijos. Y eso no está bien, ¿no? Finalmente la educación tiene que generar disciplina. Uno quiere saber cuán ordenado es un país, uno se fija en qué cosa. ¿Cuál es el principal indicador de orden en un país? Es su sistema de tránsito, el tráfico vehicular. Ustedes van a un país como Alemania o van a un país como el Reino Unido, se van a dar cuenta que los embotellamientos, si bien existen, están ordenados. Y no hay tanto caos vehicular para nada. Todo está muy bien ordenado, todo el mundo sigue las reglas de tránsito, todo el mundo está feliz y contento. Bueno, no tanto así, pero por lo menos siguen las reglas de tránsito. Aquí es un caos y un despelote, a- pero es mucho. Es decir, es francamente espeluznante. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Desde luego yo trato de concientizar frente a lo grave que es el tráfico vehicular aquí en Bolivia. No sé si cumpliré mi cometido, pero a mí me parece francamente espeluznante todo lo que pasa en este país, solo en ese miserable aspecto. O sea, la manera como conducimos sin ningún tipo de regla, no nos importa un pepino todo. Y ese es un reflejo de lo que pasa justamente en este país. Realmente nos importa un pepino todo. Hacemos lo que bien nos dé la gana. Y se acabó el punto final. Y si no me dejan hacer lo que a mí me da la gana, voy a protestar, voy a armar mi sindicato y voy a reclamar mi justo derecho de hacer lo que me dé la gana. Y es extraordinario la manera como funciona este bonito país. En fin, participativo está muy ligado a lo democrático porque es un valor democrático la participación. El hecho de lo participativo tampoco queda muy claro en todo esto. ¿Qué significa participación en educación? Significa que vamos a generar asambleas, que le vamos a consultar directamente a las juntas de padres y madres de familia sobre los contenidos de los programas, sobre las formas de calificación y evaluación. El otro día hubo una prueba prefacultativa, ¿no? Que les fue muy mal a los estudiantes. ¿Quiénes han saltado? Los padres de familia. ¿Qué? ¿Cómo que la prueba tan difícil? Que no es posible, que esto, que lo otro. Y hacen escándalo. Es decir, o sea, finalmente una prueba es una prueba y finalmente el examen no tiene por qué ser fácil. Es más, todo examen debería ser difícil y peor una prueba facultativa porque es matadora. Lo mismo pasa en los exámenes de grado. El examen de grado tiene que ser pues brutal y sanguinario porque es un examen, es con ese examen que se van a titular al fin y al cabo. Y no se olviden, la nota, esa nota final, ya sea que presenten tesis
o ya sea que hagan el examen de grado o hagan lo que hagan, es la única nota que vale. Todo lo demás no importa. La única nota que todo el mundo se va a fijar después es la nota con la cual ustedes han titulado. Entonces no es lo mismo titularse con 80 que titularse con 53. No es lo mismo para nada y ténganlo en consideración. Entonces, ese es el asunto. Entonces, ¿qué es lo participativo? Vamos a tener que consultar, a ver, señor padre de familia, ¿está de acuerdo con la prueba? ¿Quiere que su hijito apruebe? A ver, lo vamos a dejar aprobar. Entonces, así funciona la participación. Eso no queda muy claro. Y desde luego le hemos dado demasiado protagonismo justamente a los padres de familia, que tienen una capacidad decisoria muy fuerte. Y eso es algo grave, es lo más grave, porque genera desequilibrios, porque los padres de familia son los primeros en salir y estar ahí protestando, ¿no? Que esto, que lo otro, que cómo, que mi hijito, que por favor, que déjenlo pasar, que es buen niño, que es bien estudioso, pero bueno, ahí está pues el examen, ¿yo qué culpa tengo? En fin, entonces ese es el asunto. Comunitario, bueno, no se olvide que el Estado plurinacional es eminentemente comunitario porque va a favorecer la comunidad por encima del individuo, recuperando justamente una vieja tradición indígena. No, ustedes saben que, bueno, dentro de la organización política, aquí por lo menos del lado de los Andes, los individuos no nacemos solos en el mundo, nacemos en el seno de una comunidad. Y dentro de la comunidad, pues o sea, bueno, cuando nacemos dentro de la comunidad va a proteger a este individuo hasta que pueda valerse por sí mismo. Y una vez que pueda valerse por sí mismo, su deber es retribuirle algo a la comunidad. Y por eso los cargos públicos, por lo menos dentro de las instituciones de gobierno del mundo indígena andino son rotativos. Es decir, es el deber de cada uno de los miembros de esta comunidad ejercer un cargo público en beneficio de la comunidad. Así está establecido. Y está bien, yo no tengo nada en contra de eso, me parece un sistema excelente, está muy bien. Pero ahora lo comunitario finalmente genera tensiones con relación a lo individual. Es decir, yo como individuo no puedo triunfar en este país. Tengo que ser parte necesariamente de un conglomerado. Y eso no deja de ser un tanto problemático, porque estas comunidades, que es lo que van a generar, generan redes clientelares, de las cuales ya hemos hablado y no vamos a entrar en mayores detalles y probablemente les pregunte de eso en el examen. Así que cuidadito con esas vainas, ¿no? Cuidadito, ¿no? Primero que no sepa, lo voy a descabezar, así de sencillo va a ser el asunto. Entonces, ya, comunitaria, ¿no? Entonces vamos a rescatar los saberes de la comunidad, vamos a devolverle algo a la comunidad, vamos a llevar educación para formar a estos hijos del pueblo, a estos hijos de la patria, para que trabajen por el bien de esa comunidad. Y esa era la idea de una educación pública rural. La idea de la educación pública rural es que la gente estudie ahí en su municipio y que después, bueno, llegue a la universidad, pero vuelva a su municipio y trabaje para su municipio. Esa es la idea, ¿no? Equilibrar lo que es el campo y lo que es la ciudad. Bolivia es un país hoy en día eminentemente urbano. La mayor parte, estamos hablando de prácticamente el 80%, 80 a 90, porque no tenemos censo. Entonces, entre el 80 y el 90% de la población vive nomás en área urbana, es así nomás. Y todo se concentra en el eje central, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, y se acabó, el punto final. No es que somos un país rural, ya lo rural, y tengo problemas de pronunciar las R's aparentemente, lo rural ha quedado ya muy lejos en la memoria. Tenemos una identidad ya no indígena, tenemos una identidad eminentemente urbana, híbrida. Ya, finalmente sí podemos asumir que somos indígenas porque mis abuelos venían del campo, pero yo he nacido en la ciudad y tengo una mentalidad citadina. En fin, entonces debemos tomar en consideración también esos aspectos. Descolonizadora. Ahora, la descolonización es uno de los principios fundamentales del Estado plurinacional y que ha quedado muy mal definido. ¿Qué cosa es descolonizar? La descolonización, en términos muy simples, siguiendo los lineamientos de nuestro buen amigo Felipe Pazzi, que es el que más ha escrito con relación a la descolonización, es luchar contra estas redes raciales que están vigentes en Bolivia.
lo que Pazzi, pues, siguiendo a Bolívar Echevarría, llama el criterio de blanquitud. ¿Qué cosa es el criterio de blanquitud? Que finalmente aquí el prestigio social reside sobre todo en el color de la piel. Mientras más blanco uno sea, más prestigio uno tiene. Y por eso las personas ansían ese criterio de blanquitud. Y como no pueden blanquear sus pieles, por lo menos van a blanquear sus apellidos. Y por eso finalmente ha habido mucha gente que ha decidido cambiar su apellido de connotación indígena por un apellido un poco más español o hispanizante, o como lo quieran llamar. Hay un individuo que se llama Tawichi, no sé qué cosa, que está hablando, ¿no? De que finalmente ahora se va a aprobar la ley para que los mayores de 18 años puedan cambiarse el nombre. Tal vez no estoy de acuerdo con mi nombre, entonces me voy a llamar como el Fred Saco de Excremento y punto final. Ya, está bien, es mi deber, ya, si quiero me puedo cambiar el nombre, ya, finalmente eso ya viene de cada quien. Tal vez mi nombre no me representa, o sea, Jorge es tal vez uno de los nombres más genéricos en América Latina, aunque esté en desuso. Tal vez me podría llamar, qué sé yo, eh, ¿qué me podría llamar? Honorio Bulbuli, así genera mayor atractivo, ¿no? Me representa más a lo que soy yo. Entonces, bueno, no sé. Está bien, cada quien es libre de escoger el nombre que vea como conveniente. Finalmente, a mí no me interesa, o sea, que me llame Jorge o Pepito, que me llame Jorge o Anacleto o qué sé yo, no influye nada, finalmente es un nombre y nada más. Es el nombre que me dieron mis padres, ya ni modo, pues que me la banco nomás, ya, ¿qué se puede hacer? Ya, pero bueno, en todo caso, lo descolonizador radica en eso. Finalmente, que hoy en día el criterio de descolonización implica que voy a recuperar mis raíces indígenas. Y en vez de llamarme Hernán, ahora me voy a llamar el susurro del cóndor silvestre, así en Aymara, para que quede más bonito, ¿no? Para demostrar justamente mis raíces culturales, para que todo el mundo vea que estoy en equilibrio con la naturaleza y que estoy orgulloso de mis raíces profundamente indígenas. Y está bien, ¿por qué no? Pero ahí es un trabajo que ha quedado un tanto a medias, porque finalmente estas estructuras eminentemente raciales no han desaparecido del todo. Es más, siguen aquí bien vigentes y medio que están totalmente inamovibles. Ahora es cierto que desde lecturas que se hacen de izquierda sobre todo, el conflicto en Santa Cruz es eminentemente racial, no lo vamos a negar. Todo este despelote de la autonomía cruceña y después de la autonomía departamental y ahora ya el federalismo como tal, que ya se lo ha puesto en la mesa de debates y es lo que se va a luchar por los siguientes años y va a definir agenda política en los siguientes años. Ay, perdón. Ay, perdón. Es que hay mucho pelo de gato por todos lados. No voy a tener que comprar una aspiradora industrial. Ay, a ver, espera, voy a utilizar mi bonito inhalador que está por aquí. Espérenme un minutito. Ay, lo siento mucho, pero yo y la tos, bueno, es parte de lo que soy yo, ¿no? Siempre voy a estar tosiendo. Es increíble, no hay momento en el cual no pueda dejar de toser. Pero bueno, ya. Así no es la vida, uno hace con lo que tiene a disposición y modo. La vida es así, es triste y cruel. Pero bueno, en todo caso, este criterio de descolonización no se ha cumplido a totalidad, a cabalidad, por el hecho que las redes, la estructura racial sigue vigente. La autonomía cruceña, después la autonomía departamental y ahora lo que es el federalismo, parte de ese principio. En realidad, toda esta idea de la autonomía cruceña parte de esta concepción. Ya en 2003, bueno, en 2004, 2005, era muy evidente que el MAS iba a ganar las elecciones. Era demasiado evidente. Y esa era una situación total y completamente inaceptable para estos sectores oligarcas en Santa Cruz. No podían tolerar que exista un gobierno de indígenas. No era posible. Y como era inevitable que se iba a conformar este gobierno de indígenas al mando del señor Evo Morales,
estas élites cruceñas establecieron este discurso. No, entonces, si hay un gobierno del MAS, nosotros no vamos a acatar. El trasfondo de toda esta situación es evidentemente racial. Y después se agregó este aditamento ideológico. No vamos a reconocer a un gobierno socialista, para nada. Nosotros, porque somos blancos, porque somos republicanos, porque somos liberales y porque creemos en Dios, vamos a generar nuestro propio gobierno. Y esa era la idea. Y este antagónico al modelo del Estado plurinacional se establece, se define, se delimita en lo que vino a denominarse la media luna. Estos departamentos que estaban abogando por la autonomía departamental. Bien, estos departamentos proponían un modelo alternativo, que era eso, eminentemente conservador. Una Bolivia blanca, una Bolivia religiosa, no eminentemente cristiana, adoradora del Dios verdadero, una Bolivia liberal y una Bolivia es, he dicho conservadora, ¿no? Ya ni me acuerdo qué cosa he dicho, pero bueno, lo dije bonito en un principio, ¿no? Ese es el problema, a veces las cosas salen bonitas y después uno ya no sabe ni qué cosa ha dicho. Pero bueno, en todo caso, el modelo de Santa Cruz, el modelo autonómico, preveía eso, una Bolivia religiosa, una Bolivia cristiana, una Bolivia liberal, una Bolivia blanca. Esos eran los tres criterios fundamentales ante todo. Y hoy en día seguimos básicamente lo mismo, ¿no? Y vemos toda esta desfachatez, donde hay una procesión, o sea, con el cardenal de ahí de Santa Cruz, que va hasta la casa del infeliz el presidente del Comité Cívico Rómulo Calvo. O sea, ya es delirante, es absolutamente delirante, ya no sé. Por eso, o sea, es la sociedad mediática, todo eso es propaganda política, nada más. Pero ya es delirante, francamente. Entonces, este es el gran problema, es decir, esta contradicción, este eje contradictorio que surge en Santa Cruz y se va a expandir en otros departamentos, ¿no? Beni, Pando, Chuquisaca, Tarija, va a conformar un bloque contestatario a lo que es el Estado plurinacional. Claro que el bloque ha ido cayendo en desmedro, tanto así que el único departamento que ha quedado ahí firme en autonomía es Santa Cruz, y no hay más. En estos momentos del conflicto por esto del censo, Santa Cruz está buscando el apoyo de otros sectores, pero no está consiguiendo, ¿no? Tiene un apoyo tímido en Potosí, pero en ningún otro lugar más, porque el MAS hizo muy bien su trabajo y fue capturando estos bloques contestatarios y poniendo a su propia gente, ¿no? Es lo que pasó en Pablo, lo que pasó en Beni, lo que pasó en Tarija. Tarija, digo, está ahí que sí, que no, pero nada más. Santa Cruz está solo en este momento. Y nadie va a aceptar el liderazgo de Camacho como el gran líder de la oposición. No, eso no va a pasar. En fin. Entonces, esto de la descolonización, pues queda un poco en entredicho, porque al fin y al cabo Bolivia sigue siendo un país evidentemente racista, sigue siendo un país en el cual el color de la piel es un criterio de discriminación. Pero ahora, efectivamente, yo, un tipo como yo que es blanco, aunque tiene sus rasgos bien indígenas, pero soy blanco, entonces en algunos círculos me miran feo, así, hasta con rabia, y uno así, pero hola, he venido nomás, estoy aquí, no estoy haciendo nada malo. Pero bueno, entonces, pero el criterio, el color de la piel es un criterio de discriminación, sin duda alguna. La forma de hablar es un criterio de discriminación. Aquí en la ciudad de La Paz es muy evidente, hay un acento del norte y hay un acento del sur, y es bastante evidente y bien marcado además. La vestimenta es un criterio de discriminación, todo es un criterio de discriminación. Entonces, toda la descolonización ha quedado en entredicho, porque no son implementados verdaderamente. Y finalmente, ya después de tantos años, porque eso ya es tiempo, ¿no? O sea, del 2006 hasta la fecha, pues ya pues pasa un cierto tiempo, no son pocos años. En estos momentos deberíamos tener mayores criterios de inclusión y sin embargo somos un país cada vez más dividido, más fragmentado, donde tenemos esta oposición entre lo Coya y lo Camba de manera muy, muy fuerte y es casi irreconciliable a estas alturas de la vida. Es una situación muy, muy grave.
Lo intracultural y lo intercultural, ya hemos hablado también del asunto, también es pregunta de examen, ¿no? ¿Qué cosa es lo intracultural? No, nada, mira con su cara de, "Ey, ay, no sé, pero tienen que saber, pues, para eso vienen a clase. Pero bueno, lo plurilingüe, porque finalmente hay que recuperar las lenguas indígenas y hay muchas lenguas indígenas que están en peligro de extinción. Liberadora, ¿por qué? Porque la educación genera liberación, le permite al individuo liberar su mente, tener una perspectiva crítica, y esa era la idea. El indígena vivía en una situación de sometimiento. ¿Por qué? Porque no tenía educación. Para que el indígena sea libre, y es también la tesis que manejaba Felipe Quispe, para que el indígena pueda ser libre, tiene que estudiar. Y Felipe Quispe era historiador, no nos vamos a olvidar del asunto, y publicó sus libros, a veces con cosas bien raras y bien extremas, pero de que publicó, es más, de lo que muchos hemos hecho en nuestra vida. Pero esa era la idea que manejaba Felipe Quispe, ¿no? Para que el indio sea libre, tiene que estudiar y se acabó, punto final. Es a través del conocimiento que vamos a obtener libertad, porque es a través del conocimiento que puedo generar una mejor toma de decisiones. Puedo escoger el camino que yo quiera. Pero si no tengo educación, simplemente voy a ser un sirviente, un siervo y voy a seguir órdenes toda mi vida. Esa era la idea. Revolucionaria, porque es el gobierno de la revolución democrática. Esto es lo revolucionario, pues es eso, ¿no? Formar soldados de la revolución. Soldados que salgan y defiendan el proceso de cambio. Es lo que pasó en Sencata, ¿no? Con el saldo que nosotros sabemos. Porque era esta idea, revolucionario. Yo estoy defendiendo al proceso de cambio porque soy un soldado de la revolución. Y se lo dice de manera textual en el primer Congreso de Ética Pública que se hizo en este país el año 2012. Primer Congreso de Ética Pública. Uno de los principios establecidos que se dijo en su momento, vamos a formar soldados de la revolución. Y se hizo un manual del soldado de la revolución que toditos acatan, así al pie de la letra. Si encuentras un neoliberal, no discutas, denígralo. Ahora no me acuerdo cuáles eran los otros principios, pero el documento ha circulado. Yo lo tenía. Lamentablemente, con los problemas de mi computadora hay archivos que se pierden, ¿no? Y eso es uno de los documentos que he perdido, pero de que el manual existía, existía. ¿Qué más? No, si, no vamos a tolerar a ningún vendepatrias, ese era lo que se decía en ese entonces, ¿no? No, los vendepatrias son intolerables y no hay que hablar con ellos, no hay que debatir con ellos, hay que denigrarlos de manera constante en donde se pueda. Hoy en día se habla de golpistas, pero en su momento eran los vendepatrias. Todo soldado de la revolución tiene que hacer propaganda política mañana, tarde y noche. ¿Por qué? Porque tiene que demostrar y mostrar los logros de la revolución democrática y cultural. Ese era el asunto. Y por eso toditos los soldados de la revolución, que es la que siempre publican pues propaganda política todo el día. Eso es muy notorio en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, ¿no? Es muy, muy notorio. Es increíble la manera de la enorme cantidad de propaganda política que tiene. Antiimperialista, bueno, ustedes saben que finalmente la agenda de octubre parte con ese principio. Es una agenda eminentemente antiimperialista. ¿Por qué? Porque el Estado de Bolivia tiene que recuperar para sí sus recursos naturales. Porque Bolivia tiene que recuperar su dignidad y ya no seguir las directivas de los Estados Unidos de América. Bolivia tiene que tomar sus decisiones por cuenta propia y por eso es antiimperialista. Y no va a tolerar la injerencia de los Estados Unidos en ningún lugar. Invocando justamente esta cláusula antiimperialista, el gobierno del señor Luis Arce Catacora pues no condena la agresión de Rusia a Ucrania, ¿no? Porque la versión, o sea, la versión de este lado del asunto establece que Ucrania es un bastión antiimperialista, es un bastión imperialista y que va en contra de los intereses rusos, que es antiimperialista, cuando en realidad es un poquito más complicado que eso. Pero bueno, esa es la realidad. Despatriarcalizadora. Eso. Ahí sí tenemos mayores retrasos. ¿Qué es lo patriarcado? De lo cual María Galindo habla con tanta insistencia, ¿no? Vivimos en un estado patriarcal. Lo patriarcal es lo que nosotros llamamos esta estructura eminentemente machista, en la cual la mujer tiene que soportar el mal humor del hombre, ¿no? Porque el hombre puede hacer lo que viene, le da la gana, y en América Latina somos teatreros, ¿no?
la chica le dice, no, no quiero salir contigo, se va a romper la polera, va a estar gritando ahí en medio de la calle, va a estar gritando, te amo, te quiero, si no me quieres me voy a morir. Y nos gusta eso, ¿no? Somos bien teatreros, eso es bien latinoamericano y es una consecuencia directa de las telenovelas que nos han metido en la cabeza. Y bueno, todos hemos visto telenovelas, es parte de eso, es de esa cultura machista, ¿no? Si ella no es mía, no va a ser de nadie más, ¿no? Si no acepta lo que yo digo es porque entonces tiene que aceptar lo que yo digo, porque yo soy el hombre. Y la mujer no tiene voz ni voto, que se calle, tiene que cocinar, tiene que atender al hombre. Y seguimos metidos en esa estructura eminentemente patriarcal, en la cual efectivamente la mujer está en una situación de vulnerabilidad, como bien lo venimos repitiendo, porque este es un tema bastante complicado frente al cual no hemos hecho grandes avances, lamentablemente. La situación no ha cambiado y peor en el área rural todavía existe esta mentalidad eminentemente machista. Eres mujercita, tienes que atender a los hombres. Ah, lo sentimos, pero no quiero, no, es tu rol, eres mujer. Así funciona. Funciona como el mundo funcionaba hasta los años 50, en el cual los hombres podían estar mirando televisión mientras las mujeres lavaban los platos ahí atrás. Entonces, seguimos en esa estructura. Y aquí, en el criterio de despatriarcalización, efectivamente funciona a través de la educación. ¿De qué manera vamos a luchar contra el machismo? No es con leyes, no es grafiteando en las calles, tampoco es haciendo marchas, es a través de la educación y de la educación pública, inculcándole a las nuevas generaciones este criterio de respeto hacia las mujeres. La mujer no es una propiedad. La mujer es un individuo como cualquier otro y tiene capacidad de decisión. No es que yo digo, no, ahora eres mi novia y se acabó y punto final y te la bancas, ¿no? ¿Qué me importa? O cómo funciona hasta hoy en día. Ahora sí, estoy volviendo. Lo siento mucho, pero yo me emociono de esa manera y hago caer todo, ¿no? Lo siento, ya, voy a tratar de no emocionarme tanto. Lo siento, es mi componente teatral, ¿no? Yo soy bien teatrero también, ¿no? Soy latino después de todo, ¿no? Ya. Entonces, bueno, en la despatriarcalización, pues estamos todavía bastante atrasados en todo esto, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en consideración que todavía tenemos una estructura eminentemente machista. ¿Y cómo vamos a luchar contra el machismo? Pues tenemos que inculcar a los niños valores.
a tratar bien a las mujeres. O sea, esta diferencia entre hombre y mujer ya es totalmente superflua. Finalmente no es porque sea hombre o sea mujer que me voy a tener que comportar de determinada manera. Ahora, desde luego, los conservadores dicen, no, eso es ideología de género, no, les están inculcando a nuestros hijos a ser maricones. No, es simplemente que hay roles de género que finalmente se han establecido de manera cultural. Pero no es porque uno nazca mujer o nazca hombre que va a tener afición por la mecánica o va a tener afición por la cocina, ¿no? No tiene nada que ver con el género eso, ¿no? Es simplemente cultural. Y por eso es importante enseñarles a los niños desde manera muy temprana que finalmente la diferencia entre hombre y mujer es mínima. Es tan mínima que ni siquiera deberíamos tomarla en consideración. Nada más, punto final. Pero esto implica un largo trabajo dentro del Estado para ir inculcando este tipo de valores. De momento no tenemos ningún tipo de resultado. Los niños hoy en el colegio siguen siendo igual de machistas que sus padres, pese a que ha habido efectivamente cambios, aunque no tan sustanciales. Romper con esta estructura machista va a requerir tiempo, mucho trabajo y dedicación. Pero lo importante, justamente dentro de todo esto, es no callarse y denunciar estas actitudes o comportamientos que son nefastos. Como bien les decía hace no mucho tiempo atrás, eh, los datos que manejan las mujeres son bastante claros. Ninguna mujer le gusta que la piropeen en la calle, ninguna mujer. A ninguna mujer le gusta eso. Y el acoso hacia las mujeres, que si bien ha ido reduciendo, es demasiado usual. Era una realidad en los años 30, era una realidad en los años 60, sigue siendo una realidad hoy en día. Y por eso la única forma de ir cambiando estas estructuras mentales es a través de la educación. No lo vamos a hacer con una ley, no lo vamos a hacer haciendo más. Ah, ahora sí estoy volviendo, por el amor de Lucifer. ¿Qué pasa? Pues es que como todo se ha caído aquí, también he movido mis cables del internet. Eso me pasa por ser tan teatrero, ¿no? Estoy aquí gritando y muevo todo. Yo sé, tengo que controlarme, pero no puedo, pues. Es rasgo de mi personalidad también. Estoy aquí volteando todo. Lo siento mucho. Mil disculpas por estos pequeños percances, pero bueno, ya al año ya nos veremos las caras, ¿no? Volveremos a las aulas y volveré a ser el mismo payaso de siempre ahí frente a un público. En fin, entonces, la despatriarcalización es una tarea pendiente dentro del Estado y no es una tarea menor. Esto es algo grave y tenemos que tomarlo con la gravedad del caso. Finalmente, las agresiones hacia las mujeres son demasiado frecuentes
Y es una situación total y completamente intolerable, en cualquier circunstancia. No es que así pues son los hombrecitos, hay que aguantar nomás. No, no, uno no tiene que aguantar nada de nadie. Es así de simple, ¿no? Uno no aguanta nada. No estamos aquí para aguantar nada. La vida es demasiado corta como para estar aguantando macanas de un individuo medio sonso que ni siquiera puede limpiarse los mocos. En fin, ahora sí, crítica y solidaria. La postura crítica es poder analizar desde una cierta perspectiva la realidad que nos rodea. Finalmente, nosotros tenemos que tener la posibilidad de qué, de poder criticar lo que está pasando en este bonito país. Pero es cierto que nosotros como bolivianos somos excesivamente críticos. Ay, es que el gobierno, ay, es que los energéticos, ay, es que el capitalismo, ay, es que el imperio, pero no planteamos soluciones. Y parte de la crítica también implica en plantear soluciones que sean claras y concretas. Y es lo que nosotros hacemos desde la academia. Vamos a tratar de proponer determinadas soluciones y solidaria porque es un criterio fundamental. Tenemos que darnos la mano los unos a los otros. ¿Por qué? Porque finalmente todos vivimos en el mismo país y es de nuestro interés que todos podamos triunfar. Tenemos que dejar de un lado esta visión mezquina y eso se ve mucho en el trabajo. En el trabajo siempre ver alguien que está ahí, que está serruchando el piso, como dicen, y que le está hablando macanas a tu jefe. Es que este no ha hecho su trabajo. Es que sabe, ha llegado tarde el otro día. Es que sabe, estaba viendo memes el otro día. Y eso no genera un buen ámbito, espacio de trabajo. La idea es que podamos ser solidarios, la idea de la solidaridad es que nos podamos ayudar los unos a los otros y necesitamos ayuda. No podemos encerrarnos en nuestras microscópicas esferas con este gesto tan egoísta y negar todo lo que se halla afuera de ella. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros y esto también es algo que se ha olvidado pues profundamente dentro del desarrollo del Estado plurinacional. El principio rector, como ya habíamos establecido desde un inicio, es la participación social. No nos olvidemos de ese asunto. No. Objetivos entonces de esta educación pública. Transformar las estructuras económicas y sociales. Transformar las estructuras económicas y sociales, lo venimos hablando desde tiempos inmemoriales. Yo estoy vivo desde hace más de 40 años y lo vengo escuchando todos estos años, ¿no? Sí, vamos a transformar, sí, a futuro, sí, vamos a generar una economía más diversificada, sí, vamos a cambiar estas estructuras. Pero, ¿cuánto ha cambiado Bolivia? No ha cambiado mucho. Seguimos enfrascados en esta lógica extractivista y seguimos, como bien les decía, en estas divisiones internas. Tenemos una clara fractura social en la cual hay determinados grupos que no logran congeniar. Es decir, o sea que no es posible. Los blancos se casan entre blancos, los mestizos se casan entre mestizos, los indígenas se casan entre indígenas y se acabó. Y no hay posibilidad de romper esos esquemas sociales. Y eso es algo extremadamente grave, porque no hay tanta movilidad social como bien nosotros lo quisiéramos afirmar. Ese es el problema. Entonces, estas estructuras económicas no han cambiado mucho y estas estructuras sociales siguen vigentes porque se rigen por criterios eminentemente discriminadores. Todo es criterio de discriminación. La forma como uno habla, eh, a uno lo cantona en un determinado estrato social. No es la misma manera, o sea, el Evo se expresa de una forma y el Mesa se expresa de otra. Ambos muestran muy bien espectros sociales muy diferentes y prácticamente inconciliables. Y ese es un gran problema y uno de los grandes fracasos del Estado plurinacional. Cuando menos desde mi modesto entender. Pueden discrepar y son libres de discrepar, desde luego que sí, pero siempre háganlo con fundamento. Lo siento, ya no me voy a contorsionar tanto, voy a tratar de contener un poquito para evitar que todo esto se caiga otra vez y esté pasando calores. En fin, erradicar las diferencias entre lo urbano y lo rural, como bien les decía, al igual que las diferencias sociales, culturales, lingüísticas, de género, religiosas y todas las formas de violencia. ¿Cuál es el objetivo de la educación? Reducir la violencia. Violencia en el concepto más grande que se pueda establecer. ¿Qué cosa es la violencia? La violencia es cuando por ser mujer te voy a tratar de cierta manera. Eso es violencia.
La violencia es que no solamente eres mujer, también eres indígena y por tanto te voy a tratar de cierta manera, que es una situación agravante, doblemente agravante. Mujer indígena, grave, y de paso analfabeta, peor. Entonces, ese es el problema y esa es una estructura de violencia. Y no debemos olvidar que la violencia está en todo lado, está la violencia económica, por ejemplo. El hecho que finalmente yo, porque me he casado, no voy a permitir que mi esposa trabaje porque tiene que dedicarse a la crianza de los hijos. Eso es una forma de violencia económica, porque no le permito a la mujer tener independencia económica, tener un ingreso para poder cubrir los gastos, sino que yo la voy a mantener y la voy a tener bajo mi tutela porque de esa manera la reclamo como si fuera mi propiedad. Yo te estoy dando dinero y por lo tanto tú haces lo que te diga yo. Y si no te gusta, ¡zas! Sopapo en la boca. Y eso es grave y es la estructura en la cual nosotros estamos metidos y eso tampoco es que haya cambiado mucho. Ahora, es cierto, en Europa pasaba lo mismo, ¿no? Hay un relato escalofriante de este autor italiano, que no me acuerdo cómo se llama, pero el libro se llama El gato pardo. En El gato pardo habla muy bien, ¿no? Como la madre del personaje principal la golpeaba pues todos los días, ¿no? Porque su papá era un obrero, llegaba tarde, tarde, o sea, llegaba tarde, ¿no? Tarde en la noche, tipo 10 de la noche, llegaba generalmente ebrio, llegaba a golpear a su esposa delante de sus hijos, una situación atroz. Y esa era la realidad de la Italia de los años 50. Hoy en día en Italia eso ya no se ve, eso, ¿no? Es total y completamente inconcebible. En Bolivia era una realidad en los años 50, pero sigue siendo una realidad hoy en día. Yo mismo, ¿no? Cuando era docente transhumante, ¿no? Yo daba clases en Chulumán en aquel entonces, y bueno, como la situación no era muy agradable dentro de la sede universitaria, porque teníamos un espacio para dormir, pero un espacio compartido. Entonces yo dije, no, compartir aquí con otra gente, no, mejor no, mejor me voy a buscar la vida por otro lado. Y conseguí un cuarto. Ya, me lo alquilaron bien, había una camita, todo lo que necesitaba. Tenía una cama, una silla, una mesa y una lamparita. Listo, no necesito más. Con eso soy feliz. Entonces tenía todo eso, ya yo en las noches generalmente me echo y leo un poquito y me duermo, ¿no? Estaba ahí durmiendo felizmente, feliz y contento, soñándome con cuestiones ligadas a los recursos humanos, porque es la materia que se llama en ese entonces, y de repente nomás escucho una bulla infernal, ¿no? Escucho como si alguien hubiera volteado mi puerta, la puerta de donde yo vivía, pero era la puerta de al lado, ¿no? Y la volteó a la puerta, y inmediatamente la volteó a la puerta, se escuchan gritos, ¿no? Y era pues este infeliz desgraciado que estaba ebrio hasta las patas y que comenzó a golpear a su esposa y a sus hijos y que se armó un escándalo enorme. Ahí no es hace mucho tiempo atrás, será hace unos 8 o tal vez 9 años atrás. Sí, 8 años debe ser. Entonces, es el lote de todos los días. No ha cambiado mucho este país, por lo menos no dentro de esa estructura. Y eso es algo grave, porque ninguna forma de violencia es aceptable. No podemos tolerar ni insultos, ni mucho menos golpes, ni mucho menos una situación de desprecio por la condición de ser mujer. Para nada. Y eso es uno de los grandes problemas que no ha resuelto el Estado plurinacional. Formar una conciencia cívica y medioambiental, esto es absolutamente fundamental y esto es una tarea pues total y completamente inacabada, ¿no? Conciencia cívica, ¿qué implica? Que finalmente hay que formar a los niños para que se comporten como buenos ciudadanos. ¿Y qué significa comportarse como buenos ciudadanos? Significa que en primer lugar voy a leer la ley. Y que en segundo lugar voy a respetar la ley. Y que en tercer lugar voy a hacer que la ley se respete. Eso es conciencia cívica. Conciencia cívica implica que yo, como soy un buen ciudadano, sé que no voy a botar la basura donde bien me dé la gana. Voy a agarrar la basura, la voy a separar entre los elementos orgánicos y los elementos que se pueden reciclar y la voy a depositar en el lugar que está destinado para el reciclaje y para la contención de estos residuos sólidos. Eso es cívico. Es así de simple. No me voy a bajar ni me voy a subir donde me da la gana porque voy a buscar una parada, porque voy a pensar en el bien común. No voy a pensar simplemente en mi propia comodidad. Aquí pues la gente se sube y se baja y a mí o sea, no sé, a mí me pone los pelos de punta. Uno llega a la Pérez y en la Pérez están bajando en mitad de la
calle, o sea, ni siquiera ya esperan que el minibús por lo menos se parque, no, se están bajando donde vean convenir, ¡ay, voy a aprovechar! Estás ahí atrás, se tienen que bajar 11 personas para que te bajes ahí en medio de la calle, o sea, no, pues, no, o sea, no está bien nada de eso, no es posible. Y una conciencia cívica implica que yo voy a respetar la ley, voy a respetar las paradas porque sé que es para el beneficio de todos los demás. Y ese es el asunto, ¿no? Finalmente, luchar contra la inmensa cantidad de basura que nosotros generamos es tarea de todos. Yo el otro día, porque me había olvidado mi celular en la casa de mis padres, entonces estaba en el minibús sin saber qué diablos hacer, porque no tenía música. Entonces me puse a pensar, ¿no? Estaba pensando y comencé a ver la jardinera, ¿no? Veía la jardinera mientras avanzamos en el minibús y es increíble la inmensa cantidad de basura que hay en esa jardinera de la avenida Costanera. Es basura, pero no hay un lugar donde no haya basura. Es increíble. Es francamente increíble. Y es donde está pues la Pachamama, que esto, que el otro, que el cóndor que vuela, ¿dónde quedó todo eso? Y esto se cambia a través de una conciencia cívica y medioambiental. Finalmente hay que respetar, hay que reducir nuestro consumo de agua, hay que reducir nuestros consumos de electricidad, efectivamente hay que cambiar nuestros hábitos de consumo. Hemos hablado, ¿no?, del consumismo en la tecnoestructura. Nos induce a consumir de manera constante y a ir renovando de manera constante cosas que tal vez no necesitamos. Tal vez es necesario cambiar de celular cada 5 años. No, uno podría estar bien con, con un celular durante unos 10 años y se acabó, o más quizás. Yo tengo la misma computadora desde hace ya 12 años, ¿no? Hace 12 años decidí, ya tenía una laptop, pero la laptop no funcionaba. Y dije, ya, si ya ni viajo, entonces para qué voy a tener una laptop? No me sirve de nada. Entonces, compré una computadora de escritorio. Y desde entonces ha marchado bastante bien, ¿no? Hoy en día efectivamente ya ha llegado al final de su vida útil. Y si no la renuevo, pues ya comienza todo a fallar y ese es el gran problema. Todos estos artefactos están diseñados para fallar, para que fallen de un momento a otro. Y ese es el asunto, porque tenemos que seguir consumiendo. No es rentable que te compres solo una computadora y utilices esa computadora por el resto de tu vida. No es rentable. Por eso hay que renovar la computadora cada cierto tiempo. Por eso hay que renovar el auto cada cierto tiempo. Por eso hay que renovar todo cada cierto tiempo. Y esto genera mayor consumo y mayor huella ambiental. La huella ambiental, y hay aplicaciones que permiten calcular la huella medioambiental. Si ustedes son curiosos, hagan el ejercicio, descárguense la aplicación y vean, ¿no?, cuál es el nivel de huella medioambiental que dejan. ¿Qué es la huella medioambiental? Es el impacto que tiene en el medio ambiente todas las actividades que realizo. Es decir, si utilizo mucho los automóviles, pues dejo una huella ambiental. Si hago muchos vuelos en avión, dejo una huella medioambiental. Si derrocho electricidad, es decir, ahorita yo estoy aquí en este cuarto, podría apagar fácilmente todas las otras luces. Desde luego que sí, solo necesito la luz donde estoy yo, no necesito luz en otro lado. Claro que yo prendo la luz porque me siento muy solito, entonces por eso prendo luz, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, ahorrar energía es, pues justamente uno va aprendiendo de qué manera uno puede ahorrar energía, desenchufar los aparatos cuando uno no los está usando, es algo importante, se ahorra energía, no será mucho, pero hay un ahorro, y si todos lo hacemos va a generar un impacto positivo. Esa es la idea, pero esto se inculca a través de la educación. Nadie nace sabiendo. Todos vamos aprendiendo en el camino y vamos aprendiendo sobre todo de la manera como se mueven nuestros pares, nuestros congéneros. Aprendemos en función a lo que nosotros vemos. ¿Y de quién aprendemos? De nuestros padres en primera instancia y después de nuestro grupo cercano de personas. Ese grupo cercano que se va a consolidar en el colegio. Por eso es importante dar el ejemplo. Por eso ser padre o ser madre hoy en día es pues un reto enorme. Veo que soy un tipo irresponsable y que me gusta mucho, o sea, no me gusta mucho, no me gusta tener muchas responsabilidades, pues me digo que tal vez
no sería un buen ejemplo. Es que yo no soy un buen modelo, ¿no? Así, lo veo con mi sobrino, ¿no? Porque yo, o sea, sí soy medio mal hablado, digo cosas, o trato a todo el mundo de infelices o de desgraciados y alabo a Satanás todo el día. Entonces, eso se me sale además, ¿no? No lo hago con mala intención, se me sale. Entonces eso aprende mi sobrino y repite, ¿no? Y después su madre escandaliza, me llama, pero ¿por qué le estás enseñando a mi hijito a adorar a Satanás? Pero es que se me salió, no lo hice de mala fe, simplemente se me salió, nada más. Entonces, no siento mucho. Yo no soy un buen ejemplo, para nadie, no puedo ser un buen ejemplo. Yo les voy a enseñar a los niños a ser traviesos, porque yo era así, travieso. Les voy a enseñar a ser respondones, porque era así, de respondón. Entonces, no es bueno, y lo he visto cuando trabajaba con niños. Yo era mala influencia, soy mala influencia para los niños. Y después sus padres vienen y me dicen, ¿sabe qué? Mi hijito comenzó a utilizar una palabra que no sé de dónde la habrá aprendido. Y uno se hace con la cara de, bueno, ¿de dónde habrá sido? No, o sí, no sé, habrá que ver qué cosa mira en la tele. Entonces, eh, no, yo no soy un buen ejemplo, no puedo ser un buen ejemplo, por eso no puedo ser padre, no estaría bien que sea padre, sería una situación demasiado irresponsable, no puedo. Entonces, para ser padre, pues uno tiene que ser muy responsable, inculcar buenos valores, inculcar el ejemplo. Yo no podría asumir esa responsabilidad. No podría asumir eso. La verdad es eso. La verdad es esa. Entonces, pues no soy un buen ejemplo para nadie, soy una muy mala influencia, así que no. Entonces, pero uno tiene que ser eso, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene hijos, uno tiene que dar el ejemplo. Finalmente los niños aprenden eso. Si uno miente, el niño va a mentir. Si uno es impuntual, el niño va a ser impuntual. Si uno es desordenado, el niño o la niña va a ser desordenada. Es así, así funciona. Nosotros heredamos, tenemos una forma, efectivamente, de aprender que es eminentemente cultural, pero también tenemos que tomar en consideración que hay componentes genéticos que todavía no entendemos del todo, pero que también se transmiten de generación en generación. La forma como hablamos con las manos, como pestañamos o como inclusive sonreímos de cierta forma, eso es algo que se hereda. Yo lo veo en mi sobrino. Mi sobrino se parece mucho a mi hermano y mi hermano también se parece mucho a mí. Entonces compartimos esos rasgos comunes o sea, es fascinante, pero al mismo tiempo me asusta porque no está bien que nadie no, o sea, además que yo tengo un hijo y herede esta cara, no, pues pobrecito, ¿no? O sea, no le puedo hacer eso a un niño, ¿no? Pobrecito, no está bien eso, ¿no? Para nada. Hay que pensar también los demás, ¿no? O sea, hay gente que por criterios estéticos no debería tener hijos, ¿no? Pero bueno, son ya otras cuestiones, pero bueno, en fin, pero bueno, todo esto se va aprendiendo y eso es importante, ¿no? Hay que aprenderlo. Entonces, el subsistema, ¿no? Los subsistemas de la educación, tal como lo establece la ley Avelino Siñán y Lizardo Pérez, parte de esto de la educación, del sistema de educación. Aquí falta una D, porque esto seguramente fue escrito a las 3 de la mañana, la hora del diablo, mi hora favorita, no mentira. Pero es un sistema de la educación regular. ¿Qué es la educación regular? Es este sistema en el cual nosotros estamos inmersos. Es regular porque asistimos de manera regular al colegio. Entonces, tiene tres etapas. La etapa inicial comienza en la familia, porque estos primeros años, los años formativos, los 4 primeros años, los 5 primeros años, son claves para el desarrollo de un niño. Hasta los 3 años, efectivamente, es lo que se dice, ¿no? Desde las teorías pedagógicas, y tal vez debería reactualizar esos criterios, porque hace mucho tiempo que yo no leo teoría pedagógica, y justamente el otro día vi un libro bonito que me estaba guiñando, o sea, estaba caminando acá y vi un libro así bonito, Historia de la Pedagogía. ¡Wow! Me dije, ya, lo voy a comprar, pero no ahorita porque estoy ocupado, pero ya no volví. ¿No? A ver, pero si no me lo compro, me lo voy a descargar de algún lado. En fin, pero lo tengo anotado por ahí. Pero es importante, ¿no? Actualizar los conocimientos, ¿no? Porque todo cambia, ¿no? Al fin y al cabo, y me pica la nariz, por el amor de Dios. Si veas, si no es una cosa, es la otra. No puedo estar tranquilo. No, entonces, claro, lo que dicen los pedagogos es que hasta los 3 años se puede moldear el comportamiento de un individuo.
Hasta los 3 años los niños son como una esponja, ¿no? Va a absorber absolutamente todo. Por eso efectivamente el aprendizaje de idiomas es mucho más factible cuando son así chiquititos. Hasta los 3 años, y efectivamente lo que veo en algunos de mis amigos que son tienen sus hijos perfectamente bilingües, ¿no? Y hasta trilingües en algunos casos y manejan muy bien. Y saltan de un idioma a otro y yo me quedo así sonso, wow, digo, wow. Yo a esa edad, ¿no? Era bien sonso todavía, ¿no? Me caí, todavía tengo mi cicatriz de aquí de lo que me he caído cuando tenía 3 años, por sonso. Pero bueno, así nomás la vida. Entonces, la educación inicial dentro de la familia es fundamental, porque esos son años esenciales para la construcción de un individuo. Todo lo que es el individuo, todo lo que soy yo, por ejemplo, es el resultado de la educación que me dieron mis padres en esos primeros años. Yo recuerdo a mi papá en ese entonces, si bien no estaba presente porque él trabajaba, sí me compraba libros, me compraba muchos libros. Y a partir de eso yo desarrollo este gusto por las enciclopedias. Y me gustan las enciclopedias, ¿no? Claro que es súper carísimo, ¿no? Hoy en día, ¿quién compra enciclopedias? Ya nadie compra, todo está en la internet. Por eso cuando apareció la Wikipedia, pues yo estaba absolutamente fascinado, porque era pues una enciclopedia, pero así gigantesca, monstruosa, wow, y a la cual uno también puede contribuir. Es lo más maravilloso del mundo. Entonces, he pasado muchos años leyendo la Wikipedia, ¿no? Porque me fascina todas esas cosas. Y eso parte de esta formación inicial. Si mi padre no me hubiera inculcado este gusto por las enciclopedias, mm, mi vida sería muy diferente hoy en día. Y por eso es importante la educación que recibimos desde el seno familiar. Y es lo más importante. Si los padres no tienen buenos valores, no van a generar buenos valores. Si los padres no establecen límites de manera muy clara entre lo que el niño o la niña puede hacer o no hacer, esto se va a descontrolar. Tenemos toda una generación, y es lo que se comenta hoy en día, de gente muy mimada, que está habituada a hacer lo que viene de la gana, ¿no? Es la generación de cristal, como le llaman algunos, ¿no? Que son súper llorones, que no están de acuerdo con nada y que son súper mimados. ¿Y por qué? Porque en su momento no se establecieron límites, pero estos límites no tienen por qué ser inculcados con violencia, no es que el niño dice algo mal y ¡pah! Le vas a sonar y le vas a moverle el cerebro, no, se le habla, los niños son criaturas también racionales porque somos seres humanos, se les habla, se les educa desde edad muy temprana. Yo veo a mi sobrino tuvo un cambio de humor, cambios de humores, ¿no? Está en su etapa de muy renegón, pero bueno, o sea, tenemos que hablarle, ¿no? Que no está bien que sea de esa manera porque es desagradable y finalmente no es bueno que se pelee con las personas. Y se le habla. Y hablando, pues nos entendemos. No es con golpes, no es con gritos. Siempre a los niños se los trata con amor, se los trata también con respeto y hay que tener mucha, mucha paciencia. En fin, eso es, jóvenes y jovenas. Pórtense bien, sean felices, coman sus vegetales y pórtense bien, bueno, también pórtense mal. Y si se portan mal, inviten, pues no sean egoístas. Y ahora sí, vayan a fregar a otro lado. Hasta luego, Luis. Listo, chao, chao. Ok, bueno, ahora sí me voy.